Bueno, pues yo soy Rubén Martínez. El día de hoy les voy a hablar acerca de la fisiología cardíaca de la primera parte y pues voy a estar subiendo videos de diferentes materias, empezando con fisiología, para los estudiantes de medicina que la van a cursar apenas o que pues desgraciadamente tienen que recursarla. Es una materia un tanto compleja, pero que si nosotros logramos entenderla más que memorizarla, la vamos a poder acreditar satisfactoriamente. Y que pues además entender la fisiología cardíaca es muy importante para poder entender posteriormente las patologías, cómo ocurren estas o qué es lo que se ve alterado en cuanto al funcionamiento normal del corazón. Entonces, vamos a tener que el corazón actúa como una bomba, es decir, porque bombea sangre. Y para esto, o más bien esto lo va a realizar por medio de dos circulaciones, por una circulación pulmonar que va a estar dada por el corazón derecho y una circulación sistémica que va a estar dada por el corazón izquierdo. Obviamente la circulación pulmonar va a enviar la sangre hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar para su oxigenación, mientras que la circulación sistémica va a enviar la sangre a través de la aorta para distribuirse en todos los tejidos del organismo. Se dice que el corazón está formado por dos bombas bicamerales, es decir, un corazón derecho y un corazón izquierdo, cada uno compuesto por una aurícula y un ventrículo, que van a tener funciones similares, pero a fin de cuentas diferentes. En el caso de las aurículas, vamos a ver que más que aportar como una función grande de bomba, van a actuar como bombas de cebado, que quiere decir que solo alrededor del 20% de la sangre va a fluir con su contracción, mientras el otro 80% va a fluir de manera pasiva de la aurícula hacia el ventrículo por medio de la válvula, en este caso del corazón izquierdo por medio de la válvula mitral, sin necesidad de una contracción. En cuanto a la fisiología del músculo cardíaco, vamos a ver que el músculo cardíaco va a estar conformado por un músculo auricular, un músculo ventricular y un músculo de conducción. Estos dos primeros se van a encargar obviamente de la contracción en la aurícula y en el ventrículo respectivamente, mientras que el músculo de conducción va a tener una capacidad de contracción muy débil, ya que su principal función es la transmisión de descargas eléctricas y la excitación. Va a ser músculo estriado, al igual que el músculo estriado esquelético, porque va a tener una disposición de fibras de actina y de miosina muy similares, y por tanto su mecanismo de contracción va a ser similar, aunque a la vez diferente en la duración. Se dice que el músculo cardíaco es un sinsitio porque todas las células que se unen a las fibras van a actuar como un todo y se van a unir por discos intercalados, el cual es lo mismo, cumple la misma función que los discos Z en el músculo esquelético. Y bueno, estos discos intercalados le van a permitir al músculo cardíaco que actúe como un sinsitio porque gracias a estos, las corrientes, el potencial de acción, el flujo iónico en general, va a fluir de una fibra a otra, facilitando que la contracción se dé como un todo. Es por eso que es un sinsitio. En cuanto a su mecanismo de contracción, vamos a ver que va a tener un potencial de acción de 105 milivoltios yendo de su reposo a menos 85 hacia su punto de despolarización más alto que es de más 20. Pero a diferencia del músculo esquelético, este músculo cardíaco va a contener una meseta, la cual va a estar dada por una diferencia en cuanto a sus canales iónicos, que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí surge una pregunta, la cual es, ¿qué produce el potencial de acción y la meseta? En este diagrama se representan las fases del ciclo cardíaco, de la despolarización cardíaca, la cual podemos dividir en 5 fases. La fase cero, la cual corresponde a la fase de despolarización, que está dada por una apertura de canales de sodio, lo cual al ser cargas positivas que fluyen hacia adentro de la fibra, va a causar un aumento en el potencial de membrana o la despolarización. Luego, en la fase uno
vamos a ver que esta despolarización va a disminuir un poco y esto va a estar dado por esta fase que también se le conoce como fase de repolarización inicial, la cual va a estar dada porque los canales rápidos de sodio se cierran mientras la permeabilidad al potasio aumenta. Recordando que el potasio tiende a difundir hacia afuera, esto va a representar una pérdida de cargas positivas al interior o una baja en su potencial de acción. Luego vamos a tener la fase 2, que es la más característica del músculo cardíaco, la cual se va a llamar también meseta, y esta meseta va a estar dada por la apertura de unos canales que se llaman canales de calcio lentos. Estos canales de calcio lentos, como su nombre lo dice, son lentos y van a prolongar la despolarización. Entonces, esta meseta va a estar dada por una mayor permeabilidad al calcio y una menor permeabilidad al potasio. Luego vamos a tener a la fase 3, está aquí, que la podemos definir también como la fase de repolarización rápida, la cual va a estar dada cuando estos canales de calcio lentos se cierran. Entonces, al cerrarse, ya no van a estar fluyendo cargas positivas, porque a fin de cuentas el calcio es una carga positiva, y entonces va a haber una mayor permeabilidad al potasio, pero recordando que el potasio naturalmente va a tender a ir hacia afuera de la célula. Entonces, esto va a representar una pérdida de cargas positivas que nos va a disminuir el potencial de acción hasta llegar a la fase 4, que también se conoce como el potencial de membrana en reposo, cuando no hay ningún flujo de corrientes. Ahora, también podemos ver que aquí pudiéramos incluir una fase más, que sería una hiperpolarización. Esto va a ocurrir en casi todos los músculos y esta hiperpolarización va a estar dada porque el potasio continúa saliendo durante más tiempo. Esto va a representar que baje aún más y que, claro, con la entrada de sodio vuelva a aumentar hasta producir otro potencial. En cuanto a la velocidad de conducción en el músculo cardíaco y su periodo refractario, vamos a ver que la velocidad de conducción en el músculo auricular y ventricular va a ser de 0,3 metros sobre segundo, es decir, va a ser bastante lenta. De hecho, esto se considera que es una 250ª parte de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas grandes, por ejemplo, las tipo alfa, que tienen una velocidad de conducción de alrededor de 100 metros sobre segundo, por ejemplo. Y vamos a tener que la velocidad de conducción en las fibras de Purkinje o en el músculo conductor que ya habíamos definido va a ser de hasta 4 metros sobre segundo. Esta mayor velocidad nos va a permitir que todas las fibras, perdón, ya sean auriculares o ventriculares, se contraigan al mismo tiempo. Además, vamos a tener un periodo refractario absoluto, que lo podemos definir como el tiempo en el cual no se puede producir una segunda contracción del músculo, de 0,15 segundos en las aurículas y de 0,25 a 0,3 segundos en el ventrículo, aunque aquí no lo puse. Y vamos a tener también un periodo refractario relativo, el cual se define como el periodo en el cual es muy difícil provocar un segundo potencial, pero es posible con una estimulación fuerte. Tal es el caso, por ejemplo, de una extrasístole. Luego vamos a tener al mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción del músculo cardíaco, el cual va a estar dado básicamente porque aquí alrededor de los miocitos cardíacos va a haber una gran cantidad de calcio. Este calcio va a fluir al interior del miocito una vez que llega un potencial de acción, es decir, va a ocasionar la apertura de un canal de sodio activado por voltaje. Entonces, este calcio que entra, a su vez, va a estimular al retículo sarcoplásmico a liberar más calcio por medio de un canal de liberación de calcio o un canal de receptor de rianodina por el fármaco, porque tiene afinidad a ese fármaco. Entonces, obviamente, ya la presencia de este calcio en el medio intracelular va a facilitar la contracción, recordando que la contracción es
para la contracción es imprescindible el calcio del músculo que se hable. No me voy a meter al mecanismo molecular de la contracción porque eso lo quiero grabar en la sección de músculo esquelético, que es a fin de cuentas muy similar al cardíaco porque ambos son estriados. Y bueno, luego, una vez que se acaba esta contracción, este calcio que ya está presente aquí en el compartimento intracelular va a ser bombeado de nuevo hacia el retículo o va a ser bombeado hacia el líquido extracelular. De esta manera, finalizando la contracción muscular. Luego vamos a tener también que en estos túbulos T hay mucopolisacáridos, los cuales van a tener una carga negativa. Que recordando un poco la química, al calcio ser un cation, es decir, un ion positivo, se va a fijar, es decir, va a quedar por aquí. Entonces, cuando llegue el potencial, va a ser más fácil que este calcio se recolecte y se meta adentro del miocito. Como sabemos, en el músculo cardíaco, la contracción depende básicamente de la concentración de calcio del líquido extracelular, mientras que el músculo esquelético no. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético normalmente tiene un retículo sarcoplásmico mayormente desarrollado, mientras que el músculo cardíaco no. De hecho, un corazón no podría latir adecuadamente sin una buena concentración de calcio en el medio extracelular. Como dije, ocurre un bombeo de calcio. Este bombeo va a estar dado por una ATPasa de calcio o por un intercambiador de sodio-calcio. Este sodio que está entrando para que el calcio salga, a fin de cuentas va a ser igual bombeado hacia el exterior por un intercambiador de sodio-potasio, en donde el sodio va a salir y el potasio va a entrar como en todas las membranas del cuerpo. La contracción entonces, como dijimos, va a estar dada por el calcio y normalmente va a depender de esta concentración de calcio, el cual va a estar en concentraciones óptimas para permitir una contracción en 0,2 segundos en las aurículas y 0,3 segundos en los ventrículos. Y esta contracción, digamos, prolongada es imprescindible para la función global del músculo cardíaco como bomba. Luego vamos a tener el ciclo cardíaco, que nosotros lo podemos definir como todos los acontecimientos que pasan desde un latido hasta el comienzo de otro. Va a iniciar en el nodo sinusal o sinoauricular, que recordando un poco de anatomía va a estar superolateral a la aurícula derecha, justo por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Este se va a originar entonces aquí, como lo tenemos en la imagen, va a llegar al nodo auriculoventricular y aquí en el haz va a sufrir un retraso. ¿Por qué? Porque en este haz hay presencia de tejido fibroso que, digamos, de alguna manera va a aislar la conducción y la va a hacer más lenta. Pero a fin de cuentas, este retraso es muy importante porque va a permitir que las aurículas se contraigan un poco antes y al contraerse un poco antes que los ventrículos van a aumentar la función del músculo del corazón como bomba. Va a estar compuesto por dos fases, como muy seguramente ya sabrán, sístole, que es igual a contracción, y diástole, que es igual a la relajación. Y bueno, la duración de este ciclo cardíaco va a ser inversa a la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que mientras más alta sea la frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco va a durar menos. En un ciclo cardíaco normal, la sístole representa el 40% y la diástole representa el 60%. Pero mientras más aumente la frecuencia cardíaca, la diástole va a reducirse. ¿Qué quiere decir? Que el periodo de llenado del corazón va a ser menor y al ser menor va a disminuir un poco la eficiencia como bomba. Luego vamos a tener la relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco, el cual lo podemos ver básicamente en estas ondas. Vamos a tener que la onda P siempre va a ser la despolarización auricular, que va un poco antes de la contracción auricular. Vamos a tener al complejo QRS, el cual representa la despolarización ventricular o que también antecede a la contracción ventricular. Y vamos a tener una onda T,
la cual representa la repolarización ventricular. Es decir, al final de la onda T va a ocurrir la relajación ventricular o la diástole. Y bueno, también tenemos algunos intervalos, pero que vamos a dejar para la clase de electrocardiograma. Otra cosa importante aquí pudiera ser de que, bueno, si estamos viendo una onda T que representa la repolarización ventricular, ¿en dónde está la repolarización auricular, no? Pues pasa que esta repolarización auricular ocurre a la vez que el complejo QRS, pero como el complejo QRS es muy grande, lo que va a pasar es que se va a quedar de alguna manera enmascarada o ocultada en este complejo. Entonces, dentro de este complejo, aunque no se vea en un electrocardiograma normal, vamos a tener la onda T auricular, que es la repolarización auricular. Luego, en cuanto a la función de las aurículas y los ventrículos como bombas, como dijimos, las aurículas son bombas de cebado, por lo mismo de que su contracción solo aporta el 20% de la sangre, mientras lo demás fluye, digamos, pasivamente. De hecho, el ventrículo por sí solo puede bombear hasta el 200 o 300% de su capacidad, pero obviamente esto en ejercicio, en algún momento en donde el cuerpo necesite más sangre, pues nos va a ocasionar algunos síntomas de insuficiencia cardíaca. En cuanto a la presión en las aurículas, vamos a ver que las aurículas van a modificar su presión en función de en qué parte del ciclo cardíaco se esté. Vamos a tener una onda A, una onda C y una onda V. La onda A va a estar producida por la contracción de las aurículas. En esta vamos a ver que la presión auricular va a aumentar. Y al aumentar esta presión auricular, bueno, va a aumentar alrededor de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y obviamente al aumentar la presión va a ser visible dentro de un diagrama del ciclo cardíaco. Luego vamos a tener a la onda C, que va a estar representada por el inicio de la contracción ventricular, que va a aumentar, como estamos hablando de las aurículas, va a aumentar la presión de las aurículas debido a que en esta onda C va a haber un pequeño flujo retrógrado de los ventrículos hacia las aurículas. Y vamos a tener una onda V, la cual va a representar el fin de la contracción ventricular. Y esta va a estar dada porque al finalizar la contracción ventricular va a empezar a aumentar la presión de las aurículas por el flujo pasivo de sangre desde las venas. Imaginemos que están aquí por las venas, desde las venas. Me hizo falta esto. Y bueno, como ya sabrán, los ventrículos se llenan en la diástole, es decir, en la relajación. Se van a llenar en un 80% en el primer tercio de la diástole, o lo que conocemos como periodo de llenado rápido, y el 20% restante se va a obtener con la contracción de las aurículas, es decir, con su función como bombas de cebado. Luego tenemos al desbordamiento ventricular en la sístole, el cual está representado básicamente con este pequeño esquema. Vamos a ver que la contracción isovolumétrica va a ocurrir cuando la válvula mitral o aurículo ventricular se cierra. Entonces, este cierre va a ocasionar que la presión en el ventrículo aumente, pero se mantenga el mismo volumen, por eso se llama contracción isovolumétrica. Entonces va a aumentar la tensión, y una vez que esta tensión es tan grande que la presión del ventrículo se iguala a la presión de la aorta, de la válvula aórtica o semilunar, va a ocurrir la eyección, expulsándose el 60%, o lo que conocemos nosotros como la fracción de eyección, que es lo que se expulsa en un ciclo cardíaco normal. Entonces, una vez que se está eyectando esta sangre, la válvula aórtica se va a cerrar. Se va a cerrar por la misma presión que está ejerciendo la sangre que sale del ventrículo. Y una vez que se cierra, vamos a tener el periodo de relajación isovolumétrica. Esta relajación isovolumétrica va a ocurrir en la diástole, obviamente,
va a disminuir la presión ventricular, tanto derecha como la izquierda. Y como les estaba diciendo, para que pueda ocurrir esto, se tiene que cerrar la válvula aórtica con la presión de la sangre que está fluyendo hacia ella. Entonces, una vez que se relaja el músculo, la válvula mitral se va a abrir y va a comenzar un nuevo ciclo. En cuanto a los volúmenes del corazón, esto es también una parte muy importante que podamos comprender. Vamos a tener al volumen telediastólico, que bueno, va a variar entre las bibliografías, pero en el caso del Guyton dice que es de 110 a 120 mililitros, y este volumen telediastólico lo vamos a definir como el volumen que hay al final de la diástole, es decir, cuando el corazón se ha llenado. La parte que se eyecta de esa sangre en el ciclo cardíaco es el volumen sistólico, que representa alrededor de 70 mililitros, o lo que les había dicho hace un momento, la fracción de eyección, que es del 60%. Y el volumen telesistólico es el volumen restante, es decir, lo que queda en los ventrículos, en el corazón, al final de la contracción o al final de la sístole, que aquí olvidé ponerlo, pero en condiciones normales es de 50 mililitros. Y aquí lo estamos viendo en la gráfica. El volumen telediastólico sería aquí, al final de la diástole, antes de la contracción. Una vez que la eyección ocurre, va a disminuir el volumen sistólico que representa todo esto que está saliendo, y el volumen telesistólico, que es lo que queda al final de la contracción, que obviamente el corazón no se puede quedar sin sangre. Y que además el volumen sistólico puede aumentar mucho, se dice que puede aumentar hasta el doble, pero al aumentar el volumen sistólico, el volumen telediastólico también va a aumentar mucho, pudiendo aumentar hasta aproximadamente, me parece que 160 mililitros, y el volumen telesistólico puede llegar a disminuir, incluso a 10 o 15 mililitros. Esto obviamente en condiciones de esfuerzo, de estrés, de ejercicio, cosas por el estilo. En cuanto a la función de las válvulas auriculoventriculares, los músculos papilares y las válvulas semilunares, vamos a tener que cada una va a cumplir una función diferente. En el caso de las auriculoventriculares o mitral y tricúspide, estas van a evitar el flujo retrógrado de los ventrículos a las aurículas. Y esto va a estar apoyado por los músculos papilares, a los cuales se van a insertar cada una de las valvas, como recordar en anatomía, más o menos así. Bueno, dos porque es mitral. Y entonces, su función de estos músculos papilares, más que, digamos, ser un sostén como si fuera una puerta, es evitar que estas válvulas mitrales protruyan hacia las aurículas, porque esto nos podría ocasionar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. De hecho, hay algunas patologías congénitas, como pudiéramos mencionar la anomalía de Epstein, en el caso de la válvula tricúspide, en donde ésta protruye hacia la aurícula. Y entonces estamos hablando de algún tipo de insuficiencia cardíaca. Y las válvulas semilunares, su función principal es evitar el flujo de sangre desde las arterias hacia los ventrículos. Esto va a estar dado porque estas válvulas semilunares se cierran y abren pasivamente, es decir, se cierran con presión retrógrada, es decir, supongamos que ya está fluyendo la sangre en una arteria. Al cerrarse con presión retrógrada, es decir, que fluya de regreso al corazón, estas se van a cerrar. Y cuando hay un nuevo ciclo cardíaco en donde va a ocurrir la sístole, la fuerza que está presente, por ejemplo, en el ventrículo, es anterógrada, va a ocasionar que se vuelvan a abrir. Estas no tienen cuerdas tendinosas, pero están fijadas a un tejido fibroso que igual les va a proporcionar algún tipo de sostén. Luego, en cuanto a la curva de presión aórtica, vamos a ver que una vez que el ventrículo se contrae y obviamente aumenta su presión, se va a abrir la válvula aórtica. Esta válvula aórtica
Al abrirse, obviamente, va a ocasionar que la sangre entre hacia las arterias y esto va a ocasionar una mayor fuerza en las paredes, en las paredes. Y bueno, aquí podemos ver también que una vez que aumenta, empieza a disminuir, obviamente, mientras la sangre fluye más lejos del corazón, pero se va a producir una pequeña incisura que estamos viendo aquí, la cual va a estar dada por el flujo retrógrado que hay hacia el corazón y que causa el cierre. Es por eso que está esta pequeña incisura. En cuanto a la curva de presión de la arteria pulmonar, pasan fenómenos idénticos, pero una sexta parte de presión. Es decir, ocurre algo muy similar, pero con una sexta parte de la fuerza. Dos tonos. Ajá, solo menciona dos tonos, los cuales son el primer tono y el segundo tono, aunque se dice que hay un tercer tono o hasta un cuarto tono, pero pues ya depende de la bibliografía, por ejemplo. En cuanto al primer tono, vamos a ver que este primer tono va a estar producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y este tono cardíaco se va a caracterizar por ser, digamos, más largo y más débil, mientras que el segundo tono va a estar dado por el cierre de las válvulas semilunares, el cual va a ser más corto o, como dice el Guyton, seco y más fuerte. Aunque, como les comento, también ocurre un tercer y hasta cuarto ruido cardíaco, pero eso ya depende de la bibliografía. En cuanto a la generación de trabajo en el corazón, vamos a ver que el Guyton va a definir cuatro principales tipos de trabajo. Vamos a tener el trabajo sistólico, que como definición pudiéramos decir que es la cantidad de energía que se vuelve trabajo en cada latido. Y si esto lo llevamos a 60 segundos, vamos a hablar de un trabajo minuto. Al trabajo externo lo vamos a definir, o trabajo externo o trabajo volumen-presión, lo vamos a definir como el trabajo necesario para mover sangre de las venas, que obviamente tienen una baja presión, hacia las arterias, que tienen una alta presión. Y a la energía cinética del flujo sanguíneo la vamos a definir como la energía necesaria para acelerar la sangre a una velocidad de eyección en las válvulas semilunares, que en un corazón normal es muy baja, es de alrededor de, por ejemplo, 1%, pero que es importante que sepamos nosotros de su existencia porque esta energía se puede, digamos, aumentar mucho en cuanto a requerimientos, por ejemplo, en una estenosis aórtica, pudiendo aumentar hasta 50%, que pues es una gran cantidad de energía para el corazón. Luego tenemos el diagrama volumen-presión, el cual es, o coincide más bien con lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces vamos a tener cuatro fases. La fase 1, que corresponde al llenado, que inicia con 50 mililitros o lo que es igual al volumen telesistólico. Y obviamente al tener una poca cantidad de sangre, la presión va a ser baja. Va a ser de 2 a 3 milímetros de mercurio. Entonces, una vez que tenemos estos valores, se va a abrir la válvula auriculoventricular en donde ya va a ocurrir propiamente el llenado, que es el mismo, que también se le conoce con ese nombre a esta fase. Entonces, al abrirse la válvula auriculoventricular y obviamente fluir sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, se van a alcanzar 120 mililitros o lo que es igual al volumen telediastólico. Y obviamente al aumentar la cantidad de sangre, va a aumentar también la presión. En la fase 2, las válvulas auriculoventriculares, perdón, se cierran. El volumen no cambia, pero la presión es igual a la aórtica. Esto coincide, e incluso lo estamos viendo aquí en el diagrama, con la contracción isovolumétrica. Es decir, al cerrarse la válvula auriculoventricular, el músculo se va a empezar a contraer sin cambiar de volumen, pero va a aumentar la presión, hasta que esta presión iguala a la presión aórtica y por tanto se abre la válvula semilunar, que aquí me equivoqué, puse AB, es semilunar, o la aórtica o pulmonar. Y obviamente,
Al abrirse, la sangre va a fluir, va a salir y el volumen se va a hacer cada vez menor, hasta que se cierra la válvula aórtica y disminuye la presión, que es en la fase 4, la cual correspondería aquí con la relajación isovolumétrica. Y no lo mencioné, pero ya lo había dicho hace rato, la fase 3 entonces corresponde al periodo de eyección. Y bueno, aquí tenemos todo, básicamente todo lo que he mencionado, que la verdad es bastante, digamos, sencillo poder relacionarlo. A lo mejor no aprendérselo todo tal cual, pero aquí básicamente se resume este capítulo, que me parece que en el Gaiton es el 9 o el 10. Y pues aquí podemos ver todo lo que había mencionado. Las ondas del electrocardiograma y lo que representan cada una, los ruidos cardíacos, que igual ya definimos, los volúmenes sistólicos, telesistólicos y telediastólicos, la curva de presión aórtica que está aquí, que obviamente está en relación a todo lo que ya mencionamos, respecto a en qué fase del ciclo estemos, por ejemplo, en la fase de la contracción isovolumétrica, que va a ocurrir cuando la válvula auriculoventricular se cierra. Y aquí lo estamos viendo. Y es exactamente lo mismo, pero llevado hacia un diagrama. Otro ejemplo que pudiéramos ver aquí, por ejemplo, es esto, ¿no? Que el complejo QRS, como ya lo mencioné hace rato, antecede a la contracción ventricular, que lo estamos viendo aquí en la curva de presión ventricular, que es cuando aumenta, cuando se contrae. También lo de la incisura, que está dada por el flujo retrógrado. Las ondas de la presión auricular, perdón, lo estamos viendo aquí. Y creo que ya es lo más importante. Luego vamos a tener a los conceptos de precarga y de poscarga, los cuales, a pesar de ser conceptos muy sencillos, debemos de tenerlos presentes porque en la gran mayoría de patologías cardíacas, estos van a estar alterados. Vamos a poder definir nosotros a la precarga, perdón, como el grado de tensión que tiene el músculo cuando comienza a contraerse. Es decir, esta precarga va a estar dentro de los ventrículos. Y el Guyton la define como la presión telediastólica cuando el ventrículo se ha llenado, que es a fin de cuentas lo mismo, pero con otras palabras. Es la presión que ocurre en el ventrículo por la sangre que hay dentro. Entonces la precarga está aquí. Mientras que la poscarga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza. Es como si yo empujara algo y alguien me lo estuviera empujando de regreso. Y también, según Guyton, se puede definir como la presión de la aorta que sale del ventrículo. Es decir, aquí. Digamos, es la resistencia de la circulación. Se pudiera definir así también. En cuanto a la regulación del bombeo cardíaco, vamos a ver que en un corazón normal en reposo va a ser de 4 a 6 litros por minuto el bombeo. Pero en ejercicio este bombeo puede aumentar hasta 7 veces, dado por dos mecanismos. Por una regulación intrínseca o propia del corazón, por un mecanismo que se conoce como mecanismo de Frank-Starling, o a través del sistema nervioso autónomo, por nervios simpáticos, conductores de noradrenalina, y parasimpáticos, conductores de acetilcolina, a los cuales también podemos conocer como vagos. En cuanto a la regulación intrínseca, o ley de Frank-Starling, nos dice básicamente que, bueno, el resumen, digamos, más claro de esta ley es que el corazón bombea toda la sangre que le llega. ¿Qué quiere decir? Que mientras más sangre le llegue, es decir, más este volumen, más va a bombear. Aquí lo estamos viendo. Mientras más volumen tenga, más volumen va a bombear. ¿Y esto por qué va a estar dado? Bueno, digamos, la explicación fisiológica sería porque obviamente al haber una mayor tensión, los filamentos de actina y de miosina se van a superponer, digamos, más adecuadamente, y esto obviamente va a ocasionar un aumento en la fuerza de contracción,
lo cual nos va a llevar a un mayor volumen de eyección o volumen sistólico, y lo cual a fin de cuentas nos va a aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, también nos va a aumentar el retorno venoso, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y se dice que es intrínseca porque solo depende del corazón, no depende de, digamos, de inervación, de hormonas, ni de nada. Luego vamos a tener a la regulación simpática y parasimpática, es decir, la regulación autónoma, la cual la podemos resumir aquí, básicamente. Entonces, vamos a tener una regulación simpática, la cual, como ya les había comentado, va a estar dada por noradrenalina, y la parasimpática, que va a estar dada por acetilcolina. Como podemos ver, eh, los vagos o los parasimpáticos se van a distribuir sobre todo en los nodos, por lo cual van a tener, digamos, una mayor acción en la frecuencia cardíaca. Mientras que los simpáticos, pues sí se van a distribuir, digamos, más uniformemente. Entonces, ya por último, voy a explicar cómo es que ocurre esto, ¿no? Pues vamos a ver que el parasimpático va a liberar acetilcolina, y al liberar acetilcolina va a reducir, obviamente, al ser parasimpático, hablando del corazón, todo lo parasimpático es igual a disminuir actividad. Entonces, ¿qué va a disminuir en este caso? Obviamente la excitación del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, ocasionando una disminución en la frecuencia cardíaca, obviamente en la fuerza de contracción, en el gasto cardíaco, y así todo se va como hilando. Obviamente al disminuir el gasto cardíaco va a disminuir el retorno venoso, etcétera. Y bueno, esta estimulación parasimpática puede incluso llegar a detener el corazón, hasta que una parte del sistema de conducción que vamos a ver en el próximo video que realice, que en este caso son más comúnmente las fibras de Purkinje, que estarían por aquí, al haber un parado del corazón, estas fibras de Purkinje se van a autoexcitar, es decir, van a generar un propio ritmo, lo cual, si lo llevamos un poco a la clínica, lo podríamos ver, por ejemplo, con el síndrome de Stock-Adams, por ejemplo. Y por último, el mecanismo por el cual la noradrenalina activa el sistema simpático es que obviamente toda la fisiología tiene que verse como interacción de canales. Entonces vamos a ver que esta noradrenalina va a estimular a los beta-adrenérgicos, y por tanto va a aumentar la permeabilidad al sodio y al calcio. Y al hacer esto, obviamente va a facilitar la despolarización y la contracción. Y ya por último, que también viene en el capítulo, tenemos el efecto de algunas situaciones en la función cardíaca. Tenemos que el exceso de potasio dilata el corazón y lo pone flácido, reduciendo la frecuencia cardíaca, pudiendo llegar a bloquear al asa auriculoventricular. Pues sí, porque el exceso de potasio va a ocasionar una, digamos, una despolarización parcial, y al ocasionar una despolarización parcial va a hacer que cuando llegue el potencial de acción, el músculo no se contraiga con toda la fuerza que debería, y por tanto va a, digamos, a ser más débil. El exceso de calcio va a ocasionar una contracción espástica y su déficit de debilidad, pues también porque la contracción de todos los tipos de músculo depende del calcio. Sin el calcio no hay una contracción. En el caso de que el exceso de calcio ocasiona una contracción espástica, esto lo podemos ver porque siempre y cuando haya calcio va a ocurrir la contracción. Esto lo conocemos como el pulso, se le llama pulso. Y entonces, mientras haya calcio, va a haber contracción. Es por esto que es importante también el bombeo de calcio hacia el exterior, ya sea hacia el retículo o ya sea hacia el líquido extracelular. Y por último, el aumento de la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, y su descenso la disminuye. Pues esto también es válido, y si nos vamos a la fisiología básica de la membrana, que también puede ser un video si les interesa, es de que la difusión va a ocurrir siempre y cuando no haya una temperatura de cero absoluto, ¿no?
y obviamente va a ocurrir en favor de un gradiente de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor temperatura, esta difusión va a ser más probable, es decir, se va a aumentar la permeabilidad de la membrana. Y obviamente al aumentar la permeabilidad de la membrana hacia los iones, por ejemplo hacia el sodio, este sodio va a entrar más fácilmente hacia el miocito y por tanto va a ocasionar una despolarización y todas las fases del ciclo cardíaco que ya vimos. Y obviamente mientras la temperatura sea más cercana a cero, la difusión va a disminuir. Y al disminuir la difusión, la excitabilidad cardíaca también va a disminuir. Bueno, pues ya es todo. Como les comento, tomé de base al Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Y pues muchas gracias por ver el video.